Hablemos acerca de la seguridad y la privacidad de los datos. El componente de seguridad en datos pues va a ser sustancial para la oportunidad que tenga el negocio. Los datos hay que asegurarlos, pero ven, es que nosotros hacemos copia de seguridad en la organización. Eso no es asegurar los datos. Por eso hablamos de gobierno de datos. El gobierno de datos permite hacerle seguimiento a los datos en todo su tránsito desde que nacen hasta que mueren en la organización. Y esto es todo su ciclo de vida del dato. Entonces, desde que tú lo tomas hasta que tú lo entregas y ya no lo usas más. En ese ciclo de vida yo tengo que asegurar esos datos. Aquí se nos queda corta la ISO 27000, porque la ISO 27000 se enfoca más en los controles, en las copias de seguridad, en otro tipo de cosas. No le da tanta importancia al gobierno de datos. Pero es muy relevante tener en cuenta esto que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay normas asociadas y hay políticas de protección de datos personales que están de acuerdo al contexto geográfico. Es decir, si tienes una en Latinoamérica, no es lo mismo probablemente que las que apliquen en Estados Unidos, en Norteamérica, por ejemplo. Y esto puede conllevar a que aquí probablemente cumplas, pero allá estés incumpliendo. Ojo, cuando estás trabajando temas de nube, los datos están yendo hacia donde tenemos esos servidores. Los datos están allá, no están acá, no están en tu sitio. Tienes que tener eso muy presente, porque sin pensarlo puedes estar incumpliendo una normatividad en cuanto a las condiciones como se tratan los datos, es decir, que estén cifrados, que haya control de acceso, que haya monitoreo y detección, que se soliciten los que son justos, que los datos no sean puestos en riesgo. Eso generalmente no hay unos criterios amplios para notarlo. Te explico. Puede que tengas un sistema de información y puede que el desarrollador en el código trajo los datos de la base de datos. Eso es como si tú fueras al banco y sacaras todo tu dinero, pero solo necesitaras $1, una cantidad mínima. Entonces estás exponiendo el resto. Eso nos pasa con los datos. Entonces, cuando no hay gobierno, se puede prestar a que los datos en el intermedio puedan tener un ataque. Puede haber un ataque que viole esa seguridad, entre comillas, y jalen esos datos y se queden en manos de un tercero. Ojo que en las políticas de datos personales normalmente tú dices y aceptas que vas a cuidar los datos. Si los pones y los expones, pues definitivamente no los estás cuidando y puedes tener problemas legales. Entonces va a ser muy importante que definas cuál va a ser la seguridad y la privacidad de los datos, cuáles son los controles que se van a poner, cómo se va a tratar si se materializa un riesgo, por ejemplo, de acceso a datos, no sé, pueden ser privados o sensibles de las personas o de poblaciones vulnerables o de los niños, algo muy delicado. Entonces, este tipo de ejercicio dentro del contexto organizacional tienes que tenerlo en cuenta y en tu escenario de gobierno, pues tienes que tenerlo presente. Ojo, depende de dónde estés, depende de cómo lo hagas, depende de cuáles son las normas y depende de cómo te digan las normas que debieses hacerlo o que te recomienden buenas prácticas. De entrada, todas las buenas prácticas no las podemos cumplir, pero lo que sí podemos hacer es aprobar y apropiar algunas que me den cumplimiento tácito de lo que me están solicitando. Entonces, si me están solicitando algo particular, pues con un control, con una acción, con un mecanismo, con un proceso que yo haga dentro de mi organización, pues puedo poner a cumplir. Entonces, mucho cuidado. Entonces, primero, el tema de la seguridad de los datos es muy importante. Hay que asegurar los datos en cada uno de los momentos de las transacciones o de los eventos que se tengan. Hay que ir controlando qué tanto se traen de las bases de datos, se exportan para generar reportes eh, o se presenta información que no sea anonimizada y que se ponga en riesgo. Si la traes, anonimizas, presentas, pues tienes una alta incidencia de que la cosa funcione.
Pero entonces ten muy en cuenta que al sacar los datos los expones, los pones en riesgo. Esto es lo que tienes que tener en cuenta en la seguridad en tu escenario de gobierno. Ojo, que se cifren, que haya control de acceso y que se haga monitoreo y detección en caso de un acceso pues no conveniente porque no está autorizado. Un acceso no autorizado. Bueno, mucho cuidado con los datos en la organización.